Gracias y bendiciones, familia en Cristo. Vamos a continuar con nuestras videos lecturas en el Evangelio de según San Juan. Hoy vamos a iniciar el capítulo 9 y solamente quiero llegar hasta el 31, si no me equivoco. No, hasta el 34. Entonces, la otra porción lo dejaré para el próximo video. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Una creencia muy común entre la cultura judía era que la calamidad o el sufrimiento eran por resultados de un gran pecado. Pero Cristo utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y glorificar a Dios. Había un propósito en el cual Jesús iba a glorificar al Padre. Y sabemos que vivimos en un mundo caído, donde la buena conducta no recibe siempre una recompensa y la mala conducta no siempre recibe un castigo. Eso es parte de la vida. Pero por lo tanto, los inocentes a veces van a sufrir. Y si Dios quitase el sufrimiento cada vez que se lo pidiéramos, le seguiríamos solo por comodidad y conveniencia y no por amor y devoción. Entonces, eso es algo que debemos notar ahí. Versículo 4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Las enseñanzas de Jesús contenían siempre una continua urgencia, un sentido de urgencia. Dice, la noche viene. Estaba como refiriéndose, mira, debemos trabajar, debemos movernos. Entonces, en sus enseñanzas hay un sentido de urgencia, como en el día de hoy. Debe de haber lo mismo en nosotros, en las iglesias, una urgencia, una urgencia para hacer la voluntad de Dios, para proclamar el Evangelio, de ser sal, de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 5 dice: Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y lo untó el barro en los ojos y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Los que serán sanados por Cristo deben ser gobernados por Él. Él debe de ser Señor de ellos. Nosotros debemos reconocer que cuando nosotros proclamamos el Evangelio, nosotros lo hacemos con el propósito no de enfatizar milagros, no de enfatizar los dones, sino enfatizar Cristo, la obra de Cristo en la cruz, la predicación de la cruz, el mensaje de la razón por la cual Cristo vino a morir, ¿verdad?, en la cruz, la redención de la humanidad. Y hablar, ¿verdad?, sobre Dios, hablar sobre la condición caída del hombre, hablar sobre la razón por la cual Cristo vino y hacer un llamado al arrepentimiento a las personas. Ahora, él regresó del estanque de Siloé, maravillándose y maravillado porque él podía ahora ver. Yendo hacia el estanque, me imagino alguien lo tuvo que dirigir ahí, no podía ver, obedeció lo que Cristo le dijo, le untó los ojos con lodo, y dirías, wow, qué raro. Bueno, lo que Cristo usó, la manera en que trabajó aquí, muchas de las veces no entendemos el por qué. Pero ¿sabe qué? Él le dijo al hombre: ve y lávate. Y si el hombre decía: no, yo no me tengo que lavar, pero fue y obedeció, se lavó y regresó sanado. Y esta es representación de los beneficios de prestar atención a las ordenanzas señaladas por Cristo. Hay beneficios en la obediencia a lo que Dios nos ordena en su palabra. Las almas llegan débiles,
y se van fortalecidas en el Señor. Llegan dudando y se van satisfechos. Llegan de duelo y se van jubilosos, se van gozosos, alegres. Llegan ciegos y se van viendo. Nosotros antes espiritualmente estábamos ciegos, mas ahora vemos, gracias al Señor. Verso 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, no, pero se parece a él. Y él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Hasta el momento el hombre sanado no tenía conocimiento de la verdadera identidad del Señor Jesús, aunque lo llegó a considerar como un profeta. Ahorita veremos en el versículo 17. Verso 12 dice, y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Aquí empieza una investigación de parte de los fariseos y discutían entre sí acerca de Jesús. La gente se sanaba y cambiaba y ellos mostraban escepticismo, duda, rechazo a evidencias claras, pero no era en base a las evidencias por las cuales dudaban o rechazaban esto, sino por los celos que le tenían a la popularidad de Jesús. Jesús estaba siendo muy popular, la gente lo estaba empezando a seguir de una manera tremenda, y la influencia preciosa que Jesús tenía sobre las personas les llenaba de muchos celos. Versículo 14. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. El día de reposo de los judíos era el sábado. Era el santo día de descanso de la semana. Hasta el día de hoy en Israel, los sábados los judíos no trabajan. Los fariseos elaboraron una larga lista específica de permisos y provisiones en referencia al día de reposo, y consideraron que trabajar con lodo y sanar al hombre se consideraban como trabajo y cosas que estaban prohibidas. Es posible que Jesús haya hecho el lodo a propósito a fin de enfatizar su enseñanza acerca del día de reposo. Es bueno ocuparse de las necesidades de otros, aun cuando implique trabajar en un día de reposo. Entonces, no sabemos exactamente por qué Jesús hizo el lodo, puso el barro sobre los ojos del ciego, pero es posible a propósito para enseñarles la importancia de mirar por las necesidades, de hacer el bien aún en días de reposo. Verso 17. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo, es un profeta. Ahora, él no sabía que Jesús era el Mesías aún. Él no lo consideró un cualquiera tampoco. Él dijo, mira, él es un profeta, él es un hombre de Dios. Y los fariseos aquí se molestaron. Le estaban diciendo lo siguiente. Entonces los judíos no le creyeron
que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Los fariseos trataron de refutar, de negar este notable milagro. Esperaban a un Mesías. Cuando miraban a Jesús, no miraban ellos a un Mesías. No toleraban pensar que Jesús fuera aquel Mesías esperado, porque sus preceptos eran de todo contrarios a las tradiciones de ellos. Lo que Jesús enseñaba contradecía lo que ellos enseñaban, y porque tenían la expectativa, ¿verdad?, de un Mesías con grandeza, con esplendor, iba a remover a los romanos y ellos iban a reinar en paz. Por eso mismo negaban, refutaban, no querían tomar en cuenta a Jesús como el Mesías, a pesar de las evidencias, los milagros, las señales, todo a la vista de ellos, pero eran y estaban ciegos espiritualmente hablando. Verso 19 al 22 dice: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces les respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Mientras que el hombre sanado parece estar listo a defender la integridad de Jesús, los padres, por miedo a los judíos, no querían involucrarse. La excomunión, el ser expulsado de la sinagoga, involucraba ser excluido de los servicios y actividades religiosos, y hasta posiblemente aún ser excluidos de Israel. Entonces, la pena no solo afectaba en el área de religioso, sino que también afectaba la vida social y política. Y por esto mismo los padres no querían involucrarse. Y ahí, mira, mi hijo tiene edad, pregúntanle a él. Temían ser expulsados. Verso 23 dice: por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre, hablando de Jesús, es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que era ciego y ahora veo. No sabía cómo ni por qué Jesús lo sanó. Yo no sé por qué me sanó, decía. Pero sabía que su vida cambió milagrosamente y no temía decir la verdad. Porque él mismo dijo: yo no sé. Pero una cosa sí es segura: yo antes era ciego, mas ahora veo. Entonces, podemos aquí ver cómo las misericordias de Cristo son de valor supremo para quienes perciben sus necesidades. Eran ciegos y ahora ven. Es lo que él dijo claramente: yo estaba ciego, ahora veo. Aunque no podemos decir cuándo o cómo o por cuáles y por qué o por cuáles pasos se obró el cambio bendito de la obra de la gracia del Señor en nuestra alma, una cosa es muy segura: podemos tener el consuelo. Si por gracia podemos decir lo mismo: yo era ciego, mas ahora veo. Yo antes era enemigo de Dios, yo aborrecía a Dios, yo era un pecador, yo hacía lo desagradable ante los ojos de Dios, pero ahora, gracias a Dios, ya no soy lo que soy, ya no soy lo que era. Qué hermoso, la obra maravillosa y preciosa que hace el Señor en aquellos que hemos creído en Él de todo corazón. Verso 26 dice: le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis.
¿por qué quieres oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queráis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, hablando de Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Los fariseos no solamente honraban los libros de Moisés, sino que también las tradiciones orales que según ellos, las tradiciones orales que ellos agregaron, que igualaron a las escrituras, según ellos venía eso de Moisés. Y entonces ellos se creían muy seguidores de Moisés, cuando la triste realidad era que si en verdad fuera ese el caso, se darían cuenta sin lugar a dudas que Jesús era el Mesías del cual Moisés mismo habló. Verso 29, miren lo que dice: nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Los líderes judíos habían rechazado las declaraciones de Jesús acerca de su origen y descendencia y usaron sus conclusiones como razón para dudar o rechazar su legitimidad. Jesús les había dicho de dónde era. Rechazaron eso, no quisieron reconocer eso como veraz. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¡Wow! Verso 32. Desde el principio jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Aquí está el ciego, el don nadie, la persona que menos indicada, de acuerdo a estos líderes religiosos, a estos fariseos estudiados bajo la ley, muy conocedores de la ley, muy estudiados. Él les estaba enseñando a ellos, Él les estaba mostrando verdades esenciales, importantes. Y wow, mira las declaraciones que Él dijo. Ustedes no saben de dónde es, pero sin embargo a mí me abrió los ojos. Es más, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás. Mira, una cosa que resalta aquí, en el Nuevo Testamento no hay un solo caso de un ciego que haya recuperado la vista, ni un solo caso. Entonces por eso aquí dice, desde el principio jamás se había oído decir que alguno abriera los ojos a un ciego de nacimiento, y aquí él había recuperado la vista. Como decía en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos. ¡Wow! El cumplimiento de lo que Jesús mismo dijo en Lucas, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Los milagros, las señales, los ojos de los ciegos abriéndose, los leprosos siendo sanados, los endemoniados siendo libertados, las buenas nuevas siendo proclamado. Verso 33, ya para terminar. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Wow, mira lo que responden los fariseos. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Recuerda que la cultura judía creía y pensaban que cuando alguien nacía ciego, alguien estaba leproso, alguien tenía demonio, era porque por pecados graves que habían cometido ellos o sus padres. Pero no es el caso. Solamente lo que estaban haciendo es insultándole. Decían, tú, ¿quién eres para enseñar? Eres un pecador. Mira, no tienes ni derechos ni razón para estarnos enseñando. Se enojaron, lo expulsaron, lo echaron fuera. La nueva fe de este hombre fue severamente probada por algunos de las autoridades judíos. Lo maldijeron,
lo expulsaron de la sinagoga. Entonces aquí es donde vemos muchos que tienen una actitud fariseica cuando en vez de hablar, dialogar sobre cosas por las cuales tal vez no estemos muy de acuerdo, en vez de estar insultando y diciendo malas palabras, y idiota, y esto, y lo otro, y tonto, y esto, y más cosas que ni quiero decir, debemos nosotros reconocer que eso es una actitud religiosa, es una actitud incorrecta. Jesús jamás insultó o habló con insultos, enmudeció, no abrió su boca, lo injuriaban, lo insultaban. Igualmente aquí este ciego estaba siendo insultado, los hombres, los discípulos, los apóstoles fueron insultados. Se les enseñó que cuando alguien los maldijera, ellos debían de bendecir. Cuando alguien los perseguía, ellos debían orar por sus perseguidores. Y ese es el principio, eso es lo hermoso que nos enseña la palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si hay asuntos en Facebook, hay temas en Facebook, debates tal vez con temas bíblicos o tal vez en temas secundarias, y hay un desacuerdo, no hay razón para ir a los insultos, no hay razón para tratar mal a alguien porque no estás de acuerdo, no te gusta. Mira, mejor vayamos a las Escrituras y veamos los principios de Jesús. Esto es algo que yo he tenido que ir aprendiendo. Yo en años pasados, yo tenía un tipo de actitud religiosa y muy cerrado a ciertas cosas, y si no era de mi gusto, automáticamente esas personas eran pecadoras, esas personas no estaban con Dios, no eran de Dios, y debemos nosotros dejar que la Escritura y sobre todo el Espíritu de Dios nos guíe y nos dirige. Si alguien está haciendo algo, un hermano o hermana está haciendo algo que no es correcto, ¿sabes qué? Hay que llamarle la atención, pero con gracia y amor, y orar que el Espíritu Santo le abre los ojos, le muestre la verdad. No podemos usurpar el lugar del Espíritu Santo y cambiar a la gente, porque usted y yo no tenemos ese poder, ni usurpar el lugar de Dios queriendo juzgar y mandar a la gente al infierno simplemente porque no nos gusta algo. No hagamos esas cosas. Hay que ser claros. Hay cosas importantes en las Escrituras, y aún aparte de las Escrituras hay muchos recursos a nuestro alcance, cursos bíblicos, libros de autores cristianos. Y a mí me gusta estudiar mucho acerca de los personajes, de los padres de la iglesia, Policarpo, Anastasio, Agustín de Hipona, estudiar sobre los líderes durante las diferentes edades, en la Reforma, los precursores de la Reforma, John Hus, John Wycliffe, ¿verdad? Personas como Martín Lutero, Juan Calvino, personas más adelante como Jonathan Edwards, o más reciente, personas como por ejemplo Martin Lloyd Jones, Leonard Ravenhill, David Wilkerson, o personas en la actualidad que yo considero personas que en verdad he aprendido muchísimo de ellos, porque son personas, hermano, que aman a Dios, no son perfectos, como ningún predicador ha sido perfecto, como ningún ser humano ha sido perfecto. Paul Washer, John MacArthur, John Piper, Miguel Michelin, el pastor Miguel Núñez, Sugel Michelin, y muchos más. Ahora, a ellos no debemos seguirlos como si fueran Jesús. No, los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Pero es hermoso estar bajo el aprendizaje de otras personas temerosas de Dios. Y para las mujeres, hay muchas mujeres en la historia que también fueron, ¿verdad?, de muy útiles. Se habla muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, Débora en la Biblia, Esther, Ana, muchas más que el Señor usó. Las mujeres en el tiempo de Jesús, muchas mujeres sirvieron. El apóstol Pablo menciona varias mujeres, ¿verdad?, que fueron muy útiles, sirvieron en el servicio del Señor, y en la historia también lo ha habido. Entonces, tanto hombres y mujeres, hay personajes, hay personas, hay mucho que nosotros podemos aprender, pero siempre, claro, el enfoque siempre debemos tenerlo en la palabra de Dios, la base en las Escrituras. Pero es bueno saber la historia de la iglesia, porque así no repetimos los errores que se cometieron en la historia. Así podemos darnos cuenta de las herejías mascaradas bajo nuevos nombres, bajo nuevos movimientos, pero son los mismos que había desde el siglo, desde cuando Jesús había ascendido, cuando Pablo predicaba, cuando Pedro predicaba, cuando los padres de la iglesia predicaban, durante la Reforma, antes de la Reforma, después de la Reforma, en los últimos años y recientemente.
Entonces nosotros debemos de tomar en consideración y saber cuando algo puede ser útil. No despreciarlo y menospreciarlo, tal vez porque no nos guste o porque simplemente tal vez nos da la pereza de estudiar y no debemos excusar eso como decir, pues a mí no me interesa eso, no me importa eso. El estudio es bueno, aprender de la palabra es bueno, aprender la historia de la iglesia es muy importante. Pero esas cosas, si no se practican, si no se aplican, si no se usan con humildad, de nada van a servir. Yo puedo tener todos los dones de ciencia, de palabra profética, de servicio, de orar por los enfermos, de interpretar lenguas, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirven esas cosas? De nada. Entonces nosotros tenemos que tomar eso muy en cuenta y no dejarnos, ¿verdad?, cegar por tradiciones humanas de hombres. No estamos para seguir hombres, pero hubo muchos hombres, hubo muchos personajes en los cuales nosotros podemos aprender bastante. Y si alguien no quiere estudiar eso, bien, muy bien, no lo tiene que estudiar. Pero el que desea estudiarlo, estúdialo. No tienes que tomar mi palabra y decir, yo ahora tengo que escuchar solamente a estos predicadores. No, escucha las prédicas, usa la palabra de Dios, vea si concuerda con las escrituras y si no, deséchalas. Pero hay que asegurar que tengamos nuestras Biblias en mano, escuchando lo que se predica, asegurando que lo que se está hablando va de acuerdo a las escrituras. Eso es lo esencial, lo importante. Los libros igualmente tienen que estar saturados en la Biblia. Hablar con el centro en Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Entonces, ¿con qué quiero concluir? Es posible que llegue la persecución cuando decidimos seguir a Jesús. Podemos hasta perder amigos, amistades. Quizás hasta perder nuestra propia vida, como nuestros hermanos en otras partes del mundo lo están haciendo. En África, los traductores, en el Medio Oriente, en lugares como Corea del Norte, lugares como en áreas en México. Hay lugares que están muriendo por causa del Evangelio. Pastores, predicadores, misioneros, evangelistas, creyentes. Pero nadie puede quitarnos jamás la vida eterna que Jesús nos ha regalado al nosotros creer en Él. Eso es lo maravilloso. Que Dios me los bendiga. Espero que esto sea de bendición para sus vidas y, ¿verdad?, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.